Gloria a Dios, buen día. Estamos aquí continuando con la cuarentena, compartiendo con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Y en esta mañana vamos a tomar el pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver el ejemplo de Ana, ¿sí? Cuántas cosas esta mujer nos enseña de manera práctica con referencia a la oración. Dice versículo 9, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, que hay que destacar esa palabra, largamente, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Muchas veces las personas que comienzan a transitar el camino de la oración se sienten confrontados con aquellos que habitualmente no confían en la oración. Son cristianos también, pero confían más en la acción que en la oración. Tienen mayor, les da mayor seguridad el accionar, el actuar, porque cuando uno hace cosas ve los resultados más rápido que cuando uno ora, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, en vez de orar por una problema de salud, bueno, empieza a golpear puertas, a llamar por teléfono, hace montones de cosas, y por lo general en ese montón de cosas encuentra algún resultado positivo. Entonces se siente como que envalentonado y dice, bueno, esto es lo que yo tengo que seguir, pero después con el tiempo se da cuenta que lo que tenía que haber hecho era orar, porque ese era el comienzo y ese era el final de la situación. Sin embargo, acá vemos un ejemplo muy práctico, muy lindo, acerca de una mujer que tuvo montones de inconvenientes, tuvo que sortear montones de problemas y aún así confió en el Señor y confió en la oración. Era una mujer de oración sin pretender serlo. La situación la llevó a orar. ¿Sí? Estos días de cuarentena, tal vez para muchas personas que nos están siguiendo por los videos, la oración, entró en la oración sin querer. La cuarentena los obligó a orar. Pero déjame decirte que la oración es poderosa, que el Señor escucha la oración de los justos y que a veces tarda poco, a veces tarda bastante, pero el Señor siempre contesta las oraciones. Esta mujer tenía un gran problema familiar. En su casa había una situación muy difícil y ella no podía tener hijos. Para las mujeres en Israel que no podían tener hijos era una maldición. Y ella se sentía así, sentía muy mal, angustiada, porque no podía tener hijos y todo ese conflicto familiar que la azotaba. Entonces ella, en vez de recurrir a brujos o hechiceros, como podía haber hecho en aquellos tiempos, era bastante común hacerlo, como los días de hoy también, ella recurrió a Dios. Ella se fue hasta donde estaba el tabernáculo, que era una especie de templo, era tienda, pero la gente lo tomaba como un templo. Iba allí a buscar la presencia de Dios y estuvo orando. Y dice la Biblia que oraba largamente, largamente. Yo agradezco a la Biblia que ponga esa palabra, le agradezco muchísimo, porque muchas personas consideran la oración como un tiempo corto. Para alcanzar los propósitos que anhelan su corazón, ellos creen que orar es orar, largar una oración y ya está, Dios ya me escuchó y algún día me va a responder. No, la oración es perseverar en la oración, mantenerse allí en la oración. Por eso yo agradezco que esa palabra esté allí. Largamente oró para recibir el milagro que ella estaba esperando. Pero no fue el único problema que tuvo que sortear, el de su familia. También
la incomprensión del líder religioso. En ese momento el sacerdote era Elí y era un hombre que, si bien servía al Señor, estaba apartado de Dios, estaba haciendo las cosas de manera incorrecta. Y no tuvo discernimiento de esta mujer, que esta mujer estaba angustiada, estaba orando con angustia, con pesar en su corazón. Él no tuvo discernimiento, la juzgó mal y la trató mal. Pero esta mujer, que era una mujer de Dios, era una mujer con expectativas del Señor, una mujer con un corazón quebrantado, le habló con tranquilidad al sacerdote, a pesar de que él la estaba tratando, que era una ebria, que era una borracha. Así, con dureza la trató. Ella podía haberse callado la boca y con angustia y lágrima irse a su casa sin contestar una sola palabra ante las acusaciones del sacerdote. Sin embargo, ella le respondió con palabras quebrantadas, con palabras de persona mansa, de persona sensible delante del Señor. Y este hombre recapacitó y la bendijo. La bendijo. Y a pesar de que era un hombre que estaba haciendo las cosas mal, era el hombre de Dios. Y el Señor lo usó en ese momento para bendecir a Ana. Y la Biblia dice que ella no estuvo más triste. La oración de Elí hizo efecto en ella. Dios tuvo misericordia y le quitó la tristeza. La oración perseverante. Cuando nosotros comenzamos a orar por una situación, no pensemos que la oración es algo fantasioso y no va a haber ninguna oposición. El diablo va a presentar oposición a la oración. A todas las personas que oran, el enemigo va a tratar de impedir esa oración, porque el diablo sabe mejor que nosotros mismos, aún mejor que los cristianos, el poder de la oración, y que la oración puede mover la mano de Dios y puede transformar situaciones, y lo que estaba allí mal se va a transformar en una bendición. Como dice la palabra del Señor en el libro de Esther, que el día que los enemigos de Israel pensaban que iban a acabar a los israelitas, sucedió lo contrario. La oración tiene el poder de transformar las cosas negativas en positivas. Pero para eso necesita nuestra perseverancia, nuestra constancia, nuestra dedicación, nuestra búsqueda, nuestro entender que la oración no es de un día, ni un momento, ni una hora, ni 2 horas, que tenemos que estar allí clamando, intercediendo permanentemente delante del Señor. Porque esa es la manera que el Señor responde la oración. Por último, Ana recibió la bendición que esperaba. Ella quería un hijo, el hijo vino. Dios no le dio un hijo cualquiera, le dio a Samuel. Para el pueblo de Israel, Samuel está a la altura de Moisés. Muchos de los que conocen la Biblia y no la conocen mucho, porque hace poco tiempo que están en el camino del Señor, a Moisés lo conocen, pero no saben nada de Samuel. Samuel fue un hombre tan grande como Moisés. Él tomó una nación que estaba totalmente desordenada y casi muerta espiritualmente, la levantó, le dio unidad, le dio un propósito, le dio una identidad. Fue aquel que ungió a Saúl y que ungió al rey David. Fue un profeta íntegro que mantuvo su vida de servicio hasta el final. Fue un gran hombre de Dios, uno de los hombres de la Biblia que es más fácil admirar. Una persona tremenda de Dios, pero esa colación de la oración de su madre, en respuesta a la oración de su madre. También ella supo agradecer a Dios y declarar la victoria en el pasaje que se encuentra en el capítulo 2, hablando de la respuesta de Dios a su vida. Ella dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. En otras palabras está diciendo: Dios me honró. Dios me honró. Yo era alguien, yo no era nada. Yo estaba allí al fondo. Y Dios me honró, me dio un hijo. Dios me dio lo que yo quería, lo que yo le había pedido. Y hermanos queridos, nosotros
Vamos a ser honrados por la oración. Vamos a ser honrados por Dios si mantenemos nuestro clamor delante del Señor. Si nosotros perseveramos en estos días de cuarentena a buscar el rostro de Dios. Como decíamos ayer, vamos a salir de la cuarentena, pero vamos a ser diferentes. Y las oraciones que hemos elevado en estos días van a ser oídas por el Señor, van a ser contestadas por el Señor. Y el reino de las tinieblas va a caer a causa de la oración perseverante, constante, íntegra de aquellos que le buscan de todo corazón. Es cierto, a veces cuando uno se pone a hacer cosas, los resultados son más rápidos. Cuando uno ora, a veces los resultados son más lentos, pero las respuestas son mucho más grandes, porque no tienen límite. Cuando hacemos algo con nuestras manos, tiene un límite. Cuando hacemos algo con la oración, el alcance no es para un tiempo nada más. Es para este tiempo, para el que viene y el que viene y hasta no sé cuántas generaciones, las que se le ocurra, hasta que el Señor venga. Así que, hermano querido, invierta en la oración, como invirtió Ana en su momento de dificultad. Y el Señor le respondió y la honró. Así nos va a honrar a todos nosotros los que entendemos que la oración debe ser puesta en el primer lugar. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, gracias te doy por el privilegio que tenemos de orar. Señor, yo sé que para muchas personas el hacer es más importante que orar, pero aquellos que hemos sido enseñados por ti en cuanto a la importancia, el valor y la decisivo que es la oración, Señor, entendemos que es un privilegio. Ayuda a todos aquellos, Señor, que están viendo estos videos a ser perseverantes en su oración, en su día de aflicción, en su día de angustia o simplemente en su día de consagración por la oración y por la búsqueda por este país y por el mundo entero que en este momento necesita del clamor de los hijos de Dios, un clamor perseverante, constante, íntegro y decisivo, Señor. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos hoy a la noche, a las 20 horas. Tenemos culto y vamos a estar compartiendo otra vez la palabra del Señor, las alabanzas, y vamos a tomarnos de la mano, como todas las manitos que me mandaron, vieron en los estados, hicimos un collage con ella, así que después del culto, mándenos las manitos y hacemos allí una foto donde estamos todos orando y clamando delante del Señor. El Señor les bendiga.